Mi esposo y mi suegra me amenazaron con el divorcio, en mi propia casa. Estaban convencidos de que todo les pertenecía. Pero lo que no sabían es que esa casa era mi herencia. Y ahora pueden irse juntos, para vivir su enfermiza relación lejos de mí. Hola, soy Katie. Tengo 30 años, trabajo como oficinista, y por alguna razón terminé atrapada en una comedia absurda en la vida real. Estoy casada con un hombre, Gary, que nunca cortó el cordón umbilical, y su madre, Carol. Bueno, digamos que si alguna vez viste a una suegra controladora, multiplícala por 10, y ahí tienes a la mía. Cuando conocí a Gary en la universidad, parecía perfecto, alto, atractivo, y podía hilar una oración completa sin hablar solo de videojuegos. En ese momento, eso me parecía suficiente. Unos años después, estábamos viviendo en una hermosa casa valorada en más de $2 millones. ¿Suena a cuento de hadas? Pues prepárate, porque aquí es donde empieza lo bueno. Gary y su madre creían que la casa era producto de su esfuerzo, de su buen gusto. Incluso Carol llegó a decir que la decoración era obra maestra suya. Pero esa casa era mi herencia, un regalo de mi padre, que ellos ni siquiera sabían que existía. Pero antes de llegar a esa gran revelación, déjame contarte cómo fue que terminé completamente harta y decidida a ponerles un alto. Todo empezó con una cita. En nuestra tercera salida, Gary contestó el teléfono a media cena para hablar con su madre. ¿El tema? Si había empacado su ropa interior, de la suerte, para los exámenes. En serio. Yo, como buena tonta enamorada, no lo vi como una red flag. Lo vi como, ¡ay, qué lindo! Ama a su mamá. Nos comprometimos, y fue entonces cuando Carol tomó el control total. Desde el color de las servilletas hasta el sabor del pastel, todo pasaba por su filtro. «¿Gary?» decía. «Lo que tú y mamá quieran, mi amor». La boda fue un circo. Literalmente, un circo. Carol fue vestida de blanco. Sí, blanco. Cuando le reclamé a Gary, dijo, «Es blanco roto». Pero lo peor empezó cuando compramos casa. Adivina quién fue con nosotros a cada visita. Sí, Carol. Al final, me rendí. Estaba tan agotada que acepté la que ella eligió. «Ay, hijo, puedo ver a nuestra familia celebrando la Navidad aquí», dijo, mientras yo estaba justo al lado, como si fuera invisible. Y así me casé no solo con Gary, sino con Carol también. Después vino nuestra hija, y con eso, Carol se volvió aún más intensa. Opinaba sobre cómo debía comer, dormir, incluso cómo debía cambiar pañales. Cada cosa que hacía estaba mal, según ella. Gary, mientras tanto, estaba feliz. Tenía a su madre y a su hija bajo el mismo techo. ¿Y su esposa? Bueno, para él yo era como un mueble que se quejaba demasiado. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando mi madre me llamó para contarme que mis padres estaban enfermos. Comencé a dividir mi tiempo entre mi casa y la de ellos. La respuesta de Gary: «¿Y yo qué voy a hacer sin ti?» ¿Perdón? Como si fuera él quien cuidaba, trabajaba y cargaba con todo. Y Carol, por supuesto, no se quedó callada. Una noche me enfrentó en la cocina y me soltó con tono dulzón. «Katie, querida, creo que deberíamos hablar de tus prioridades». Ahí fue cuando exploté. Carol me miraba desde la cocina con esa sonrisa falsa que siempre usaba antes de soltar alguna crítica pasivo-agresiva. Yo estaba agotada, emocionalmente drenada, y ese día, simplemente, no pude más. «¿Hablar de prioridades, Carol?», le dije, con una rabia que me ardía en el pecho. «¿Tú crees que venir aquí a repintar mi sala sin permiso, educar a mi hija como si fuera su madre y criticarme por cuidar a mis padres es normal?» Gary apareció justo en ese momento, y como siempre, en vez de poner orden, se puso del lado de su mami. «Katie, estás siendo irracional», dijo. «Carol solo quiere lo mejor para nosotros.
Quizás si no estuvieras tan ocupada podrías ser una mejor esposa, una mejor madre. Respiré hondo. Y entonces Gary lo soltó. Si quieres divorciarte, adelante. Pero tú y nuestra hija no podrían arreglárselas solas. Lo sabes, ¿verdad? Y ahí fue. El momento exacto en que decidí que ya había aguantado suficiente. Me reí. Fuerte. Sarcástica. Carol y Gary me miraban como si me hubiera vuelto loca. Y tal vez era cierto. Tal vez estaba loca. Pero también, por primera vez, estaba libre. ¿Quién dijo que yo sería la que no podría arreglársela sola? Les respondí. La confusión en sus rostros era deliciosa. Y entonces, lancé la bomba. ¿Saben esta casa? Esta hermosa casa donde tú, Gary, crees que eres el rey, y tú, Carol, actúas como si fueras la reina. No es de ustedes, es mía. Es una herencia de mi padre. Toda, completamente mía. Todo lo que hay aquí, cada alfombra, cada pared, cada ventana, ha sido pagado con mi dinero. Gary palideció. Carol parpadeaba sin entender. Yo seguí. Y si piensas que vas a venir a esta casa a dar órdenes, a decirme cómo criar a mi hija, a decirme cómo vivir, estás muy equivocado, porque ya no estoy aquí para complacerlos. Carol se puso roja, luego pálida, luego roja otra vez. Se fue directo a su monólogo dramático. Katie, ¿cómo pudiste engañarnos así? ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu esposo? Gary trató de mantener la dignidad. Bueno, como tu esposo tengo derecho a la mitad, ¿no? Sonreí con calma. Llamé a un abogado esta mañana. Él te explicará cómo funcionan las herencias. Y sí, Gary, puedes llevarte lo que quieras, siempre que quepa en una maleta, porque en esta casa ya no hay lugar para ti. La reacción fue inmediata. Carol empezó a empacar de forma dramática. Gary intentó negociar. Podemos ir a terapia, decía. Podemos arreglarlo. Pero yo ya no quería arreglar nada. Lo que quería era recuperar mi paz. Gary recibió los papeles del divorcio un lunes por la mañana. Su cara parecía un poema mal escrito. No sabía si gritar, llorar o esconderse debajo de la cama. El tipo que había dicho que yo no podría sola. Ahora era él quien no sabía ni por dónde empezar. Por supuesto, junto con los papeles también iba una orden de desalojo. No iba a permitir que siguiera viviendo en mi casa como si nada. ¿Lo mejor? No tuvo que mudarse muy lejos. Le ofrecí la solución perfecta. Volver a vivir con su mami. Puedes mudarte con Carol, le dije, con una sonrisa. No es gracioso, respondió. ¿Y crees que fue gracioso escuchar durante años que no podía elegir el color de una cortina sin el visto bueno de tu mamá? Y así, con más cajas que dignidad, Gary se fue. Tardó solo 2 días en empacar, seguramente porque ya tenía su cepillo de dientes y su pijama favoritos en casa de su madre. Una vez que se marcharon, todo cambió. El aire en la casa se sentía más ligero. El malva de las paredes desapareció el mismo día. La libertad tiene un color, y definitivamente no es malva. El proceso de divorcio tomó unos meses, como era de esperar, pero finalmente fue oficial. La casa quedó para mí, porque siempre fue mía. Y la mejor parte, Gary tuvo que empezar a pagar manutención. La ironía era hermosa. Ese mismo Gary que pensó que yo no podría sola. Ahora estaba ayudando a sostener la vida que él no pudo respetar. Carol, por supuesto, intentó regresar. Quería ver a su nieta. Le dejé claro que podía verla durante el tiempo con su padre, pero que si ponía un pie en mi propiedad, llamaría a la policía sin pestañear. Cuando se lo dije, puso esa cara de mártir que tanto le gustaba. Eres cruel, me estás quitando a mi familia. No, Carol. Tú solita lo hiciste, pintando mis paredes, criticando mi comida y tratando mi casa como si fuera tuya. La custodia de nuestra hija quedó establecida, conmigo entre semana, con Gary y Carol los fines de semana. Aunque siendo realistas,
La niña pasaba más tiempo con la abuela que con el papá. ¿Y sabes qué? No me importaba, porque ahora la casa es mía. Mi hija duerme tranquila. Yo descanso tranquila. No hay más gritos, ni críticas, ni cenas familiares donde me siento como la extraña. Estoy redescubriendo quién soy. Soy Katie, y ya no soy la mujer que aguantaba en silencio. Soy la mujer que tomó el control de su vida, la que dijo basta, la que enseñó a su hija que nunca, nunca debes aceptar que te apaguen la luz, solo porque alguien más tiene miedo de tu brillo.